Estimados tutor y compañeros, muy buen día. Estamos dando inicio a la presentación de nuestro grupo y la propuesta de telemetría, que es la continuación del trabajo visto en la guía 1. La presentación del respectivo grupo, pues ya los integrantes que ya son conocidos, el compañero Daily Sánchez, Héctor Eduardo Tálora, Luis Hernando Zapata, Carlos Andrés Jaimes y John Jairo Vargas. Todos y cada uno ha contribuido activamente con la realización del trabajo con diferentes aportes. Como primera medida tenemos el diagrama de bloques de lo que es nuestro sistema de telemetría. Quiero destacar de acá el bloque de adquisición de datos donde encontramos los sensores de medición propuestos. Estos son el sensor de nivel de la gasolina natural como primer insumo para la mezcla, donde nos va a medir el nivel bajo y el nivel alto para alertar de un posible desabastecimiento de este insumo. El sensor de nivel de mezcla, con el mismo objetivo, establecer nivel bajo y nivel alto de esta mezcla para saber cuándo se esté agotando el producto allí en el tanque de mezcla. Y se añadió un sensor de densidad de la mezcla de caucho. ¿Cuál es el objetivo de este sensor? Poder establecer que la mezcla presente la densidad requerida o la densidad necesaria para que tenga una consistencia correcta, para que cumpla con lo que el respectivo ingeniero químico ha determinado para esta mezcla. Enseguida tenemos los diferentes bloques que tienen que ver con la conversión de la señal, la emisión, la transmisión de la señal y finalmente la recepción para el destino final donde se van a tomar las decisiones. Quiero destacar que entre los sensores en la planta de producción, de ahí en adelante hay un transmisor y un receptor módulo XV. Más adelante vamos a ver detalles de qué es este tipo de transmisor. Se utiliza debido a que nos requiere una alta corriente, un nivel alto de voltaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos evitando el riesgo de algún tipo de incendio, puesto que estamos trabajando con vapores combustibles. Pero posteriormente de este módulo XV viene una comunicación celular. Esta comunicación es la que nos va a permitir enviar a largas distancias las diferentes señales que estamos recibiendo en el bloque de adquisición. Detallemos un poco más entonces sobre esto. Tenemos algunos aportes hechos por diferentes compañeros. John Jairo Vargas menciona acerca de la obtención del caucho y Luis Hernando Zapata sobre la fabricación del pegante a base de caucho. Entonces aquí tenemos en esta imagen unos polímeros, como se ilustraría las cadenas de polímeros, como se observa en su estado natural. La ventaja del caucho es que los polímeros son largas cadenas que se pueden extender, no se encuentran amarradas o enredadas, sino simplemente están sueltas, de tal manera que permite la maleabilidad en el producto. Y aquí tenemos una imagen tomada de la página de la fábrica de pegantes Tesa. Ellos utilizan aquí o están ilustrando cómo se crea la cinta adhesiva cuyo pegante es a base de caucho. Podemos observar cómo se obtiene el caucho en su primera medida y se procesa ese caucho, se fragmenta y se mezcla junto con el disolvente respectivo que se haya seleccionado. Y la fase final es la adhesión de este caucho a la cinta que finalmente se viene a vender. Este es un ejemplo del uso del pegante a base de caucho. Y acá tenemos otros ejemplos del uso del caucho en diferentes aplicaciones, quizás creando moldes, quizás creando estructuras que son creadas a base del caucho. Tenemos entonces dos variables básicas a medir. Uno es el nivel de los tanques. En este caso tenemos el tanque de insumo de la gasolina natural y el otro tanque que es el tanque del producto terminado o el tanque de mezcla. Y la segunda variable a medir es la densidad de la mezcla. ¿Cómo logramos esto? Aquí tenemos en esta gráfica una ilustración de lo que sería la ubicación de los niveles. Sensor de nivel del tanque de gasolina natural en primera instancia y luego tenemos el tanque de mezcla con su respectivo sensor de nivel. Inicialmente se había pensado en ubicar sensores ópticos sobre la banda transportadora para determinar que hubiera producto de caucho natural. Sin embargo, se decidió dejar de usar debido a que las porciones del caucho natural no son de un tamaño y una consistencia exacta. Cambian o son modificados según cómo se haya recogido el producto natural. Entonces, los sensores ópticos no son objeto de este estudio. Y finalmente tenemos en el tanque de mezcla un sensor de densidad, que es el que nos va a determinar que la mezcla tiene la consistencia requerida. Para el nivel de los tanques, la primera variable que estamos midiendo, tenemos un medidor seleccionado que es el Gauger GSM. Este medidor
se vende como tal, contiene un sensor ultrasónico, tiene la ventaja de que nos permite medir tanto el nivel alto como el bajo con el mismo sensor. Y la variable, la medición que realiza, se envía de manera inalámbrica vía tecnología celular GSM. Este medidor no está en contacto con el líquido, entonces no va a haber daños en el sensor, no va a haber riesgo de inflamación, su nivel de operación, su nivel de voltaje es bastante bajo, inclusive además de tener baterías funciona también, tiene la posibilidad de funcionar con una celda solar. Aquí está la ilustración de lo que sería este medidor Gauger. En la parte de abajo es donde se encuentra el sensor, respectivo sensor que mediría el nivel. Aquí tenemos una ilustración de qué es lo que está midiendo. Entonces, en la parte de abajo se ubica el tanque, los niveles vacío y lleno, pero el detector se ubica en una parte alta superior a cierta distancia del tanque donde está midiendo. Hay una distancia mínima en lo que va a medir, de hecho debe tener una distancia de zona muerta porque es una zona donde él no mide, entonces debe estar relativamente alejado. Eso es beneficioso en el caso de nuestro proyecto. La variable 2 que estamos midiendo es la densidad de la mezcla. Debemos tener primero como base que si conocemos la masa del cuerpo y conocemos el volumen de una parte sumergida de un objeto que estamos sumergiendo en un líquido, podemos determinar la densidad de ese respectivo líquido. Es decir, es como si introdujéramos un objeto de madera, una caja, en un tanque de agua. Si sabemos la masa de la caja o el objeto de madera, si sabemos el volumen que está sumergido dentro del agua, con una sencilla fórmula matemática determinamos cuál es la densidad del líquido donde se sumergió ese objeto. Entonces nos va a permitir determinar si los componentes del líquido tienen las cantidades necesarias para tener la consistencia que se está esperando. En nuestro caso estamos usando un tipo de medidor que se conoce como medidor de densidad capacitivo. Aquí tenemos la ilustración. En un tanque estamos ubicando dos medidores de densidad, los que están marcados con los números 1 y 2. Se ubican a cierta distancia, una distancia que es conocida. Eso nos permite, con la fórmula matemática que está ubicada allí, calcular la diferencia entre la densidad del punto 1 y el punto 2. En el punto 1 se ejerce cierta presión que se compara con la presión que se ejerce sobre el punto 2. Con esa fórmula matemática entonces se llega a establecer la densidad de la mezcla. Sobre el sistema de telemetría, este es un aporte de Carlos Andrés Jaimes. Aquí tenemos entonces los respectivos sensores, se envían con una señal hacia el transmisor que mediante modulación GSM se envía a una red de comunicaciones. Se puede usar la red de internet y finalmente llegan los sistemas de visualización, que es donde se tomarían las respectivas decisiones. ¿Qué tenemos aquí? Entonces hay comunicación celular con modulación GSM entre la planta de fabricación y las oficinas administrativas. Se utiliza un dispositivo GLD de la empresa Exemis. Ahorita vamos a ver una ilustración de ese dispositivo. Pero hay comunicación con modulación XBee entre los sensores y la planta de comunicación celular. Es decir, la parte más cercana a la mezcla se utiliza un módulo XBee, en este caso de Arduino. Este entonces ese es el sistema de comunicación celular que estamos usando. Y esa es una ilustración del módulo XBee de Arduino. Es un módulo pequeño, sencillo, que utiliza muy poca corriente. Debemos tener algunas nociones sobre la calidad de la comunicación. Debemos evitar posibles errores, evitar los fenómenos de reflexión que causan interferencia. ¿Y cuál es la estrategia para mejorar esto? Tener libre la zona de Fresnel de comunicación. Aquí tenemos lo que es el fenómeno de reflexión. Es decir, en la parte de abajo tenemos como la señal se refleja en el piso, desde el emisor hacia el receptor, se refleja en el piso hacia arriba. Entonces cuando llega al receptor, llega desfasada con respecto a la señal original. ¿Eso qué significa? Que el receptor va a tener dos señales desfasadas, con la misma intensidad quizás o con intensidad variable, lo cual va a causar una interferencia, una señal que no es pura, que no es correcta. Eso va a causar errores. ¿Cómo se logra eso? Debemos tener libre lo que se conoce como la zona de Fresnel. En la ilustración se muestra un óvalo que representa esa zona. Esa zona entre emisor y receptor debe estar libre. Entonces debemos realizar el cálculo para que haya una buena calidad de comunicación. Y aquí tenemos entonces una tabla que nos resume las variables implícitas. La variable de nivel y la variable de densidad es lo que estamos buscando medir. Finalmente quiero anexar la bibliografía. Para cualquier consulta, con mucho gusto se pueden revisar este tipo de información.
Gracias por su atención. Entonces esperamos que esto sea de su agrado.